Seguimos con el tema que nos atañe, el tema que estamos haciendo el análisis conjuntamente con Jorge, con la finalidad de ir abordando cómo la historia ha ido contribuyendo y colaborando para lo que hoy conocemos como negocios internacionales y geoeconomía. Bien, la caída del Imperio Romano. Voy a hacer una remembranza solamente si me permiten. Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo y a las orillas del río Tíber. Creo que todos conocen la historia o conocemos la historia que fueron amamantados por una loba estos gemelos. Ellos dan inicio a Roma. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque realmente se llama Imperio Romano a la última etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron un gobierno absolutista, concentrado en una sola persona, con todos los poderes políticos, militares, religiosos y administrativos. En esta etapa se inicia al año 29 a.C. con el gobierno de Augusto, Octavio, y concluye con el gobierno del último emperador Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. Todos sabemos que debido a las invasiones bárbaras en el siglo V se viene la caída del Imperio Romano. Como habíamos manifestado líneas, el territorio del Imperio Romano abarcaba de Europa, el oeste de Asia y la parte sur de África. Vale la pena que ya el imperio como tal estaba constituido por provincias. Las provincias son de dos tipos: senatoriales e imperiales. He aquí la importancia ya con la geografía, ¿no? Con la geoeconomía. Roma ya tenía una estructura de distribución geográfica a través de provincias. Decíamos las regentadas por los senadores y las regentadas por los emperadores en el imperio. El gobierno era un gobierno sin burocracia. Todo pasaba a manos del emperador y se ocupaba de todos los aspectos esenciales de lo que sucedía en Roma. Los objetivos básicos del gobierno eran dos: mantener el orden y recaudar impuestos. Insistimos en esa incipiente geoeconomía. La organización del gobierno se daba a través del emperador, quien era la máxima autoridad del imperio, era el juez y legislador, era el responsable de las decisiones para las normas de actuación y el nombramiento de los funcionarios imperiales. Los funcionarios imperiales estaban constituidos por el procónsul, que era el gobernador, del cual dependían los funcionarios subalternos de cada provincia, incluyendo los jefes de las tropas. Las principales funciones de un gobernador eran cobrar impuestos nuevamente, administrar justicia, enviarlos a Roma, mantener las calidades, ordenar las obras públicas y otorgar la ciudadanía romana a quien se había ganado la ciudadanía. ¿Por qué es importante esto último? Porque en Roma ya existía la sociedad conformada en los considerados ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran aquellos que pertenecían a la plebe o eran los clientes, los nobilitas, que pertenecían a los patricios y los plebeyos enriquecidos o con dinero, y los senadores y administradores del imperio. Estos eran los ciudadanos. Los no ciudadanos estaban conformados por los esclavos y los libertos. Los libertos eran los ciudadanos esclavos que tenían cierta libertad. Qué importante el aporte a cómo se ha ido formando las clases sociales. La religión en Roma realmente existía una libertad religiosa mientras ésta no atente contra el Estado y básicamente contra la dignidad del emperador. Es así que convivían judíos, cristianos, algunos militantes de la Mitra y los llamados ateos,
los llamados filósofos. Muy importante, las grandes causas o las causas primordiales por las que se da la caída del Imperio Romano. Roma no cayó de la noche a la mañana, eso pues debemos tenerlo claro. En primer lugar, se dividió entre Oriente, Constantinopla y Occidente, es decir, que Roma se desprendió de un centrismo para dejar, por los problemas de guerra, los problemas económicos que ya venían teniendo, para dejar asentados tres grandes territorios, el Oriente, Constantinopla y Occidente. Estos eran gobernados por diferentes líderes, y este reinado doble era un concepto nuevo, lo que debilitó el imperio, es decir, dejar dos fuerzas con el mismo poder, pero con diferentes formas de ver cómo gobernar, pues fue debilitando de a poco. Además de esto se suman las luchas internas por el liderazgo y las fuerzas del gobierno que se fueron descomponiendo, ¿sí? Había una tremenda decadencia en la parte sobre todo de principios, de valores, había corrupción galopante, gobiernos en disposición que ayudó a sentar las bases para que otros grupos como los bizantinos lleguen a convertirse un poco en cooperativos. Con sus cimientos debilitados, las potencias extranjeras también fueron capaces de herir a los romanos, es decir, los imperios bárbaros que vemos más adelante. La economía romana se vio tremendamente afectada por la debilidad de su moneda. Imagínense, no hablamos de devaluación, pero la moneda romana ya sintió efectos de una debilidad y la inflación elevada, es decir, ya se habla de principios de inflación. Con todo el dinero yendo solamente hacia la defensa por los problemas con los pueblos bárbaros, los impuestos, aunque fueron elevados a ritmos incontenibles, no fueron suficientes para compensar el gasto que demandaba la defensa del imperio. Pocas personas tuvieron la oportunidad de disfrutar la prosperidad de Roma ya como imperio. Como resultado de todo esto, el gobierno subsidió muchos trabajadores optaron por vivir simplemente fuera de estas subvenciones, costeándose con su propio dinero lo que querían hacer, es decir, comienza un poco ya una rebeldía hasta cierto punto contra el gobierno. Y podríamos decir que en este desarrollo de la caída en el siglo del Imperio Romano, que es la caída definitiva, el Senado perdió el poco poder que tenía. Esto produjo amotinamientos entre las tropas, vienen las enfermedades, vienen las guerras, aunque estas diezmaron la cantidad de los habitantes y por ende iba debilitándose sobre todo el poder económico y comercial que regentaba el Imperio Romano. Las ciudades fueron inseguras, todo lo contrario de las líneas romanas, debido a las invasiones bárbaras y a las guerras civiles. Las fronteras se comenzaron a convertir en fáciles focos de ataques sobre todo para los pueblos bárbaros. La industria y el comercio decayó tremendamente. Quienes se dedicaban a la industria y al comercio trataron de ver hacia dónde migrar. La plebe hacia las rurales, lo que dejó sin fuerza laboral, lo que dejó sin fuerza de actividad a las grandes ciudades, y los esclavos comenzaron a escaparse ante la falta de control. Antes del siglo III, como decía hace un momento, después de Cristo, el emperador Diocleciano termina con el imperio de Augusto y se divide el imperio ya no en tres, sino en dos: el del lado occidental y el del lado oriental. Esto sin duda alguna trae consigo una debilidad tremenda de cómo estaba constituido las fronteras fueron sobrepasadas por los pueblos colonizados, los germanos, vándalos, francos, alemanes, visógodos y ostrogodos, entre otros, se instalaron dentro de los territorios que pertenecieron al Imperio Romano
y especialmente comenzaron a tener un control de índole militar. El emperador fue completamente debilitándose y fue depuesto muchas veces por el ejército que elevaba a sus generales como los emperadores. Diocleciano establece una tetrarquía. Una gobernación de 4 personas, ya que se dio cuenta que la administración del imperio escapaba a capacidad de un solo hombre, contra a Bizancio, Constantinopla, y Teodosio dividió el imperio en sus 2 hijos, en 2 de sus hijos, Honorario, que gobernó el imperio romano del occidente, Cadio, que gobernó el imperio romano del oriente. Es donde comienza una caída estrepitosa del imperio ante la falta de comercio, ante la falta de impuestos, ante la falta de personas. Con esto, San Juan pide el término del Imperio Romano aproximadamente en el año 436 después de Cristo. Esta es la parte que, de manera resumida, ustedes se podrán dar cuenta cómo geopolíticamente o geoeconómicamente incidió que Roma se debilitara y cayera de manera definitiva, algo que para muchos o para los 1000 años que duró este imperio era impensable. De esto nos permitimos pasar al análisis de las tribus bárbaras, que fueron quienes contribuyeron de manera directa hacia la caída del Imperio Romano. Y realmente las tribus bárbaras, otras, para los historiadores, se resumen en 5 grandes tribus: los hunos, los godos, los francos, los vándalos y los anglosajones. Estas son las tribus que ayudaron, o estas son las tribus que... Las características de estas tribus, los nómadas, y que fueron empujados por los hunos hacia tomar las armas en contra de Roma. Estos unos fueron las tribus que se conocieron o que se conocen en la actualidad como las tribus mongólicas. Desconocían ahí que Jorge aclaraba, se llamaban bárbaros porque solamente no tenían un lenguaje definido y solamente eran palabras. Una de las características de estos pueblos bárbaros es que el producto de sus conquistas saquearon y destruyeron ciudades. Su finalidad no fue la finalidad que tuvo el Imperio Romano, sino más bien estos fueron eminentemente de conquistas y de saqueos. En el aspecto religioso eran politeístas y el derecho que regentaba para los pueblos bárbaros era el costumbrista. Las instituciones bárbaras también se extendieron por todo lo que es el Imperio Romano, ¿sí? Y fuera del Imperio Romano. ¿Cómo sucedió? A partir del año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió el imperio, como dijimos hace un momento, en sus 2 hijos. Arcadio recibió el oriente, Honorio recibió el occidente, pero realmente no tenían una visualización de gobernantes. Y más allá del imperio, no se dieron cuenta que existían pueblos independientes, tribus nómadas, belicosas, como las germanas y como las mongólicas, que penetrando al imperio de manera pacífica. Cuando estuvieron en el Imperio Romano, pues lo hicieron a través de la guerra y de la conquista, o del saqueo, como decíamos hace un momento. El mongólico tuvieron una movilización hacia Europa Oriental y fueron realmente los causantes de las reales invasiones que se dio en la Europa Oriental. Atila invade Europa Central y el norte de Italia, y la derrota de Atila se da en los campos de catalúnicos. Su gobernante principal de los hunos fue Atila. Los godos eran originarios de Europa Oriental, estaban divididos en dos tribus, pero la principal fueron los ostrogodos, que estaban ubicados hacia el sur de Alemania e Italia.
Teodórico, primero el Grande, creó el exarcado e inició el proceso de romanización, integración cultural, que importante, se encarga Teodórico I de tratar de reunificar o integrar algo desde la parte cultural de lo que fue el Imperio Romano. El reino es ocupado por las fuerzas del Imperio Bizantino. El principal gobernador de los godos, como dije, es Teodórico el Grande. Y la segunda, los visigodos, cuya ubicación se da al noreste de España y al sudoeste de Francia, o el reino de Tolosa. Los principales de los visigodos, el 378, la victoria visigoda en Adriano. En el 406, Alarico saqueó Atenas. En el 410, Alarico saqueó Roma. En 454, Teodórico creó el reinado visigodo. En el 587, Recaredo se convirtió al catolicismo por el árabe Tarik en la batalla de Guadalete, y fue su gobernador, el principal gobernador de los visigodos. Los francos, como pueblos bárbaros, si se pueden imaginar, estaban en todas las zonas de lo que ahora conocemos como Francia. Los principales hechos de los francos, en 496, luego venció a los alemanes Tobiag y fue el primer rey de Francia. En 6 al siglo VIII, la existencia de los reyes holgazanes es el gobierno que es un gobierno que es asumido por los mayordomos del palacio. Y en el 732, los Martel, el mayordomo papa, venció a los árabes en la batalla de Poitiers. En los francos, en el 751, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, depuso al rey Childerico III y crea la dinastía carolingia. En el 707, la alianza de Pipino el Breve con el Papa, mediante la cesión de las tierras al pontífice, la creación de estados pontificios. Y lo importante de cómo se fue denotando y demarcando la geopolítica y la geoeconomía. Y el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, fundaría el imperio carloligno en los tiempos de la alianza que habíamos explicado hacia un momento. Finalmente, los vándalos, cuyos orígenes son las costas bálticas, luego se establecen en Francia, España y al norte de África. Los principales hechos son que Gensérico saquea Roma, pero luego serían sometidos por los bizantinos durante el gobierno de Justiniano. Gobernante principal es Bisumar. Los anglosajones, de origen del pueblo germánico de Inglaterra, como principales hechos, Egberto, unificador de patriarquía. Haroldo es destronado por los normandos en la batalla de 1066 al mando de Guillermo el Conquistador, y el principal gobernador de los anglosajones fue Alfredo el Grande. Todo esto trae como consecuencia la caída del Imperio Romano. Se rompió el imperio desapareciendo la unidad política y jurídica que existió durante casi más de un milenio. Desapareció la unidad lingüística, ya que el latín fue tomado por algunos pueblos bárbaros y otros combinaron sus propias lenguas, formando de esta manera las lenguas llamadas romanas. La decadencia de las ciudades se agravó, ya que los bárbaros preferían vivir en zonas rurales para cultivar la tierra, apresurando las ruinas de las industrias y de la economía de Occidente. Desapareció el comercio marítimo, increíblemente, pues los guerreros no tenían experiencia en el mar, y los romanos perdieron sus tierras, ya que tuvieron que ceder todo hacia los pueblos bárbaros. La cultura de Occidente se perdió o se fue perdiendo, ya que los germanos y los bárbaros retrocedieron años de cultura, pero establecieron sus culturas, que después dio paso a ser una potencia mundial, lo que es en la actualidad Alemania. La esclavitud fue desapareciendo como fuerza de trabajo esencial y es reemplazada por gente libre. Esto es importante, entre comillas, gente libre. Más adelante hemos de hablar del feudalismo. Gente empezaba a tener trabajos temporales
increíblemente ya comenzamos a tener los trabajos temporales, que quedaban adscritos a las tierras explotando parcelas a cambio de ciertas prestaciones al dueño, como entregar parte de su producción o trabajar las tierras de en varias jornadas y obtener parte de la producción. Como datos curiosos podríamos decir que el mayor banquete de la historia fue producido por Julio César para celebrar su victoria en Oriente. Invitó durante varios días a 260,000 personas y comieron en 22,000 mesas. El emperador romano Nerón enfriaba sus zumos de frutas y sus vinos con hielo o nieve traído desde las montañas por sus esclavos, por lo que puede considerarse el inventor del sorbete. Datos solamente curiosos, ¿no? En el Imperio Romano existió una gran cantidad de platos exóticos o raros, como los sesos de alondra con miel, la lengua de flamenco o el ruiseñor, los talones de camello, las crestas de aves y los pezones de cerda. Los emperadores romanos regalaban trigo y entradas para los juegos circenses, que eran las carreras de carretas y otros, como forma de mantener al pueblo distraído de la política. De ahí surgió en el siglo I la locución panem et circenses, es decir, pan y circo. Los romanos juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha. De esta manera Roma procede la palabra testificar. Los romanos se lavaban diariamente la cara, las piernas, los pies y los dientes con un trapo y una palangana cada 8 días, por prescripción médica. Se lavaban todo el cuerpo en un recipiente a partir del siglo III a.C. Se pone de moda la costumbre del baño y los ricos construyen bañeras en sus casas. Los pantalones eran considerados una prenda de bárbaros, pero curiosamente durante las guerras en la Hispania, los romanos adaptaron de los celtiberos los pantalones cortos, ¿sí? Son cosas, anécdotas que nos quedan y que hasta la actualidad nosotros encontramos. Pues ya se pueden imaginar cuando hablamos de moda. No nos olvidemos que ahora parte del comercio internacional o de los negocios internacionales es la moda. Finalmente, para culminar este diálogo que hemos realizado en esta segunda semana con Jorge, para luego pasar más bien a una participación de los dos, quisiera que abordemos las enfermedades en edad media. ¿Y por qué podemos las enfermedades en edad media? No nos olvidemos que cuando la población se diezma, cuando la economía cae por las enfermedades de la edad media catastróficas, comienza también a terminar la edad media y comienzan a surgir nuevos personajes de la historia y comienzan a surgir nuevos pensamientos en historia y comienza a verse nuevos formatos y nuevas formas de vida, como decía Jorge en su relato, hasta llegar a la conquista del nuevo continente, o esto es las Américas. Las enfermedades en edad media, tan simples como un resfriado, eran mortales, por la falta de higiene. Ya dijimos hace un momentito, ¿no? Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, que precisamente no estaban acostumbrados a bañarse, no solamente a limpiarse, y cada 8 días metían su cuerpo al agua. Claro, entonces un resfrío te podía matar por la falta de higiene y, claro, falta de conocimiento sobre todo de la medicina y de la medicina natural. A pesar de que cuando nosotros leemos algo sobre plantas medicinales naturales, nos damos cuenta que en la época romana, y es más desde la época griega, se hacía mucho uso de las plantas, pero acá Roma no se preocupó, o la Edad Media, perdón, no se preocupó por desarrollar un conocimiento en cuanto a la parte de la fitoterapia. Una de las enfermedades más terribles, sin duda alguna, en este periodo fue la peste negra, que causó tal epidemia que en aquella época se decía que apenas habían vivos para enterrar a los muertos, ya que murió más de 1/3 de la población europea. Esta enfermedad provocada por las pulgas de la rata negra, que curiosamente fue traída desde China por los navegantes genueses por allá por el año de 1347, se expandió con tal rapidez que en el año 1350 toda Europa estaba infectada por este mal. Se presenta principalmente en forma bubónica, de ahí también el nombre de la peste bubónica, en la cual al afectado le salían bubones en las ingles, las axilas y el cuello. Los afectados morían aproximadamente al cabo de una semana.
También se presentaba en forma pulmonar, afectando las vías respiratorias y de forma septicémica. Sin duda la más grave, que causaba hemorragias cutáneas con placas de color negro azulado, lo cual explica el nombre. Los infectados de esta forma de la peste morían solamente en 3 días. Otros síntomas que presentaba esta peste eran fiebre alta, náuseas, fatiga extrema, sed, ahogos, tos y esputos sangrientos. Las explicaciones que se dieron a la peste negra en la Edad Media fueron que los judíos envenenaban el agua y envenenaban el aire. Increíble, ¿no? Esta tesis fue rechazada por las autoridades para evitar que se persiguiera a los judíos. También se creía que era una conjunción adversa de los astros. Y ahí la importancia que en nuestro primer diálogo con Jorge habíamos dicho de la cosmovisión y la cosmología. Cómo de ahí también surgen los pensamientos del temor o del conocimiento o del respeto hacia la astronomía. Y también se decía que era un castigo divino, porque los hombres eran demasiado pecadores. Increíble. La peste negra fue erradicada con la llegada de la rata gris, que exterminó a la rata negra, portadora de la pulga que causaba tal enfermedad. Miren, en este brevísimo relato, claro, ustedes dirán, ¿y qué tuvo que ver la peste negra en la geoeconomía y en los negocios internacionales? Mucho, sin duda alguna mucho. Primero, que geopolíticamente se expandió o se extendió por toda Europa. No hubo sitio de Europa que no tuviese esta enfermedad. Segundo, que no se desarrollaron sistemas de salubridad, pese a que se sobreentiende que era una edad más moderna o una edad más desarrollada que la romana y sobre todo que la griega. Pues sin duda alguna todo ese vasto conocimiento de los griegos y de los romanos fue dejado de lado en Edad Media. Insisto, pese a que se consideró que la humanidad había evolucionado. Recuerdo que en las líneas les había hablado yo de las líneas de los hospitales romanos. Y mucho más ahí, el uso de la medicina por los griegos. Contrariamente acá, esto no se siguió. Y evidentemente, al perder 1/3 de la población, pues sin duda alguna se pueden ustedes imaginar que no había mano de obra para trabajar, mano de obra para laborar, y eso detuvo mucho el desarrollo, si me permiten decir, desde mi punto de vista, el desarrollo de esta parte del continente europeo. Pero no solamente la peste negra o la bubónica fue las enfermedades que se desarrollaron en esta etapa. Pues podríamos nombrar algunas de ellas sin dar mayor explicación. Por ejemplo, el sudor del inglés, el carbunco, el escorbuto, la gota, las hernias y la hipopresía. Además, habían otro tipo de enfermedades que causaban marginación, como la lepra, el fuego de San Antón, el baile de San Vito o Correa, la difteria, la peste blanca o tuberculosis, los piojos guerreros o tifus, la malaria o paludismo y la viruela. Sí, estas fueron las principales enfermedades en la Edad Media y pues pueden darse cuenta de cómo influyó y cómo pudo haber influido hasta nuestros días. Y cómo también cambió el panorama de la parte del desarrollo, llámese económico, llámese comercial, llámese político, llámese social, llámese cultural, llámese médico de esta edad. Jorge, hasta ahí creo yo que haríamos este breve recorrido y más bien me gustaría que en esta última parte, si es posible, tratemos de hacer un conversatorio para culminar este diálogo de esta semana.
Sí, gracias Armando por este recorrido que creo yo es un trajinar muy pero muy importante, porque de una u otra manera podríamos decir que si algún evento se hubiese suscitado bajo otra perspectiva, otras serían las condiciones de vida del mundo hoy por hoy. Dicen por ahí que, por ejemplo, si en lugar de haber llegado los españoles por acá a América, hubiesen llegado primero las personas del Imperio Otomano, miren, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, con nuestra religión, con nuestra producción, con nuestras creencias? Y claro, es importante que nosotros conozcamos estos temas, porque nos llevan a tratar de generar comprensiones y a tratar de entender aquello que se manifiesta perfectamente en la teoría del caos. Y que cuando uno precisamente toma una decisión, seguramente se va por un camino, pero pudieron haber múltiples caminos que nos hubiesen llevado a diferentes realidades. Ese es el gran tema. Bueno, y seguramente yo esto solamente quisiera cerrarlo, Armando, con el tema de que en la Edad Media se pone como eje de desarrollo económico a los temas feudales. Esos temas feudales que hacen que asomen por ahí los conceptos de los siervos, es decir, las personas serviles, que a cambio de un determinado monumento y a cambio de vivienda, seguramente empezaron a realizar aquellas actividades que antes eran eminentemente para los esclavos, y que de alguna u otra manera fueron configurando precisamente aquellos temas de desigualdad percibidos en ese momento, porque en la época antigua el tema precisamente venía de un recorrido que se lo podía asimilar desde el esclavismo para pasar en la Edad Media al feudalismo, y que seguramente ninguno de los dos regímenes eran aquellos que ponían una condición de igualdad entre las personas. Y condición de igualdad que no sé si hoy tampoco lo logremos, pero que originaron seguramente una serie de levantamientos, como por ejemplo el tema de la Guerra de los 30 años, que era una guerra eminentemente dada por condiciones de creencias religiosas, y que esa guerra, aunada al tema de al tema de las enfermedades, seguramente hizo que hagan que la Edad Media precisamente caiga. Una Edad Media que era tremendamente teocentrista, porque en el medio precisamente de todas las creencias estaba la religión, un teocentrismo que a veces la gente no se explicaba, porque seguramente por estas enfermedades, como decían por ahí, nomás murieron una tercera parte de Europa, de los pobladores de Europa, y claro, muchos de ellos debieron haber pedido a sus dioses para que les ayude, y no encontraban precisamente la ayuda de los dioses, y ahí se va quebrantando precisamente el tema religioso, y van acentuándose gritos de desesperación para tratar de implementar nuevos regímenes que seguramente dan paso a la edad moderna, Armando. Sí, yo quisiera aportar sobre lo que tú dices, Jorge, y es un tema que se centra sobre todo en la parte teológica, ¿no? En donde la Iglesia, por favor, quiero con todo el respeto poner la palabra Iglesia para que no haya confusiones ni sean temas de discusión, sí, pero no temas polémicos, ¿no? En donde, claro, el desarrollo de la Iglesia, sea cual sea su origen, por favor, no digo católica, no digo ortodoxa, no digo anglicana, no digo... No, la Iglesia en general, en la edad del teocentrismo fue sin duda alguna quien gobernó, y con mano de hierro,
conjuntamente con los reyes o con los reinados de la vieja Europa o de la Europa, ¿no es cierto? Y esto condujo a que se busquen diferentes formatos a través del teocentrismo, diferentes formatos en la reorganización social con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, que es un sistema que se desarrolló en la Edad Media en los siglos X y XV, básicamente tiene tres aspectos, mi estimado Jorge, ¿no? El primero, social, donde debía existir un señor y el siervo. El segundo, un aspecto político, ¿sí?, en donde la concentración de poder figura en el señor. Y el tercero, sin duda alguna, en la perspectiva territorial y económica. Y nuevamente volvemos al tema o al momento de encuentro que tenemos nosotros en nuestro modelo planteado, ¿no? La parte económica, territorial y económica, ¿sí? Pues sin duda alguna, esto obedeció a la debilidad. El feudalismo surgió por la debilidad de los reinos europeos, de los grandes reinos europeos en Europa, la inseguridad provocada por las nuevas invasiones, especialmente en los siglos IX y X, sobre todo los vikingos, la unión de la gente para una defensa común, ya que el rey podía garantizar la seguridad de sus gobernados, y el aumento del valor de la tierra. Increíblemente, Jorge, lo que tú mencionaste, creo que, no sé si fue en la clase anterior o en la exposición anterior, en la primera hora, que precisamente tú manifestaste y dijiste, le pusimos valor a la tierra. Sí, le pusimos valor a la tierra. Es increíble, ¿no? Esos fueron los principales motivos por los cuales se dio esta parte feudalista, ¿no? Y la base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Sin duda alguna estuvo en el campo, ¿no? Los señores feudales que crearon una tremenda y una profunda desigualdad con los vasallos, con los avasallados en este caso, ¿no? Y que fue creando esos elementos disociadores, que fue creando esos elementos, no sé si el término está bien utilizado, Jorge, inclusive de resentimiento, y que fue creando el empuje, sin duda alguna, hacia esos formatos de gobernación o de implementación de sistemas feudales, ¿no? En donde el teocentrismo o en donde el clero secular, increíblemente, sí, sigue siendo y sigue regentando de manera increíble junto a los reyes y los nobles. No sé, Armando, si aquí vale la pena que nosotros introduzcamos un concepto transdisciplinar. No sé si de repente es importante que manejemos este contexto, porque creo que podríamos poner un denominador común en el pensamiento de Occidente, y era precisamente la conquista. Parece que fue un denominador común, ¿sí? Y aquí el tratar de hacer una transdisciplina, digo yo, con aquel comportamiento que teníamos en el lado de América, que todavía no era conocido, que todavía no existía, que aparentemente era el nuevo continente y ese tipo de cosas, pero no existía dentro de el desconocimiento que tenían los occidentales con respecto a estas tierras, no porque no existíamos, sino porque éramos precisamente desconocidos. Entonces, mira el comportamiento, por ejemplo, tomo algunos temas de los incas, y por acá encontramos, en cambio, civilizaciones en primera instancia que eran muy antiguas, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, ¿sí? Yes. Encontramos que ellos manejaban dentro de sus temas económicos, por llamarlo así, la producción de artesanías. Ellos eran orfebres, ellos manejaban perfectamente el calendario agrícola. No era un calendario como el que
veíamos en Egipto, ¿no? No era en función de, no era un calendario más bien que se asimilaba mucho a aquellas condiciones que se presentaban en solsticios y equinoccios. Vemos que los incas domesticaban, sí, pero domesticaban prioritariamente las montañas, ¿no? Pues ahí se encontraron muchas técnicas de siembras que eran diferentes, y también se encontraban andenes, acueductos en laderas montañosas. Y claro, a los incas podemos nosotros atribuirles, y a la región de América del Sur, podemos atribuirles, por ejemplo, cultivos como las papas, que es uno de los productos de mayor consumo en el mundo. Y con todas sus variedades, dicen que existen más de 200 variedades de papas. El tema del maíz, y algo que prácticamente a mí me parece que es que nos hace diferentes en cuanto al tema de cultura y de costumbres. Nosotros teníamos el denominado ayllu, ¿no? En el cual pensábamos bajo un contexto eminentemente comunitario, pues el trabajo era comunitario. Entonces, estos temas nos hacen denotar a nosotros que teníamos costumbres diferentes, culturas diferentes, y que yendo a ese lado transdisciplinario precisamente deberíamos tratar de identificar cuáles son aquellos puntos de inflexión entre Occidente y los incas. Acordémonos también, por ejemplo, que la cultura maya lo que se hacía es poner en el centro de las poblaciones ciudades y templos, pero que vivían de agricultura, ¿no es cierto? De la agricultura principalmente se manejaba el tema del maíz, del algodón, del frejo, del camote, de la yuca, del cacao, del famoso ramón que dicen por ahí, ¿no es cierto? Y que acá, en cambio, las unidades de cambio, ¿sí? Las unidades de cambio eran las semillas de cacao, ¿ya? Y que nos hace denotar que nosotros no manejábamos un tema de transmisión cultural a través de procesos escritos, sino que más bien el tema nuestro era iconográfico, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, en algún momento abordaremos las crónicas que nos dejaba Felipe Guamán, que en algún momento nos dejó unos dibujos que nos hacían denotar cuáles eran las tradiciones culturales que teníamos en los pueblos de América, y que precisamente en esa confrontación transdisciplinaria, porque las transdisciplinas son diferentes escenarios, ¿no? Nos lleva a pensar en que en algún momento nosotros debemos empezar precisamente a hacer que aquellas tradiciones que nosotros teníamos, especialmente el tema comunitario, tome fuerza. Porque en el mundo encontramos esto, en el mundo encontramos corrientes capitalistas, corrientes socialistas, nacidas ¿en dónde? En Europa, ¿no? Corrientes monarquistas también nacidas en Europa. Y de repente nosotros hicimos nuestros esos temas, y o somos capitalistas o somos socialistas. Y seguramente acá en América Latina, sobre todo en esta última década, le quisimos hacer mucho al socialismo, ¿no? Cuando no entendimos el tema. Lo nuestro es el comunitarismo, o sea, no comunismo, comunitarismo. Es decir, empezar a manejar acciones de equilibrio, de armonía, de trabajo conjunto, de trabajo en el cual las personas y nuestros bienes y nuestros productos estén al servicio de la comunidad, Armando. Jorge, qué importante realmente que abordes, que pongas este tema en discusión, sobre todo por esa simbiosis que acabas de hacer brevemente de lo del pensamiento ancestral andino. Retomo un poquito tu idea para seguir hablando de lo del feudalismo, pero me gustaría retomar un poquito lo que acabas de decir. Mira, en el Perú,
en el Perú, considerando el Perú como el centro, por favor, del Tahuantinsuyo, y más allá de playas históricas que podamos tener, pues los sistemas agrícolas, porque el feudalismo basa sin duda alguna en la explotación de la tierra, ¿no es cierto? Pero una explotación de la tierra que no sé, no me atrevo a decir, no soy agrónomo, no soy estudioso de producción agrícola y todo lo demás, pero hago referencia a que en el Perú existen estudios que en la época de los incas, porque también no es cultura los incas, como muchas veces nosotros confundimos. Los incas equivalía a decir rey, ¿no? No es inca. Realmente es el Tahuantinsuyo como tal que debe llamarse realmente esta parte del continente, ¿no? Lo que nosotros conocíamos. Entonces existen evidencias, existen estudios, existen papers científicos en los cuales denota que la parte del Perú, cuando el Tahuantinsuyo producía 3 veces más de lo que el Perú produce ahora. Justamente tú mencionaste 200 variedades de papa, sí. ¿Cuántas variedades se siguen produciendo en esta parte, incluyendo el Ecuador, por supuesto? O sea, imaginemos nosotros, si hablamos de geoeconomía y negocios internacionales, si algún momento nosotros podríamos exportar papa. Y que sepa, y ahí que tú eres un poco más especialista que yo, Jorge, en comercio internacional, de pronto sabes, pero que yo sepa, ignoro que se exporte papa, ¿no? Y que tuviera que ver también mucho con la parte geopolítica del país, ¿no? Que estamos sumidos en un tremendo problema de índole presupuestario de las arcas públicas. Existen ciudades, pequeños pueblos aquí en nuestro país que deberían especializarse a sembrar, ¿no? O sea, la parte de Turcán, la parte de Cotopaxi, la parte del Chimborazo, es increíblemente, son tierras generosas para sembrar papa, tubérculos, para sembrar habas, para sembrar cebolla, para sembrar zanahoria, para sembrar remolacha. Pero increíblemente no se lograste. No sé, sin querer soslayar, ni sin querer meternos en la parte política, Jorge, la organización que se tenía en los pueblos ancestrales, y que bien tú lo mencionaste, nada de político aquí, ni siquiera en términos comunismos, al utilizar la comunidad, porque no tiene nada que ver, definitivamente. Entonces, claro, su forma de organización era completamente distinta y diferente al del feudalismo. Y como tú mencionabas, ¿será de pronto que la conquista más bien fue una barbarie, como dice Edgar Morin? Fue la barbarie de Occidente hacia estos pueblos arcaicos, porque nos cambiaron tremendamente, por ejemplo, la forma de organización política, la forma de organización religiosa, la forma de organización educativa. Nos quitaron los dialectos que teníamos, no sé si podríamos llamarles idioma, pero teníamos. O sea, nadie puede desdecir que teníamos sistemas de comunicación a través del quichua, del quechua, de los léxicos quitucara, de los yambos, de los yumbos, pero teníamos. Pero se vino y se arrasó tremendamente, y eso es lo que precisamente creo yo que eso es precisamente lo que no nos ha permitido a quienes somos denominados mestizos, en los pensamientos, o los pueblos ancestrales como tal, en cambio nos llaman que los mestizos sufrimos del espejo del vampiro. Y es algo medio interesante tratar esto del espejo del vampiro que habla el profesor Runa Amaro, ¿sí? De un instituto en el Perú, y que dice cuál es este fenómeno del espejo del vampiro. Todos sabemos que los vampiros no se reflejan en los espejos. Entonces los mestizos no sabemos en qué reflejarnos,
porque no somos ni ancestrales, ni venidos directamente con esa cultura ancestral, pero tampoco somos europeos. Pero si a nosotros nos preguntan en la calle, mi estimado Jorge, ¿qué somos o qué deberíamos ser? Creo que todo el mundo diría que somos descendientes de españoles o de occidentales, ¿no? Y claro, ese es un tema muy rico para discutirlo, porque todas esas costumbres, todos esos conocimientos que tú abordaste hace un momento, más bien va muy en una dirección muy contraria que el feudo, ¿no es cierto? En el feudo estaba organizado básicamente en tres clases sociales: la nobleza, el clero y los villanos, o los campesinos, perdón, ¿no? También denominados villanos por lo que vivían en villas. De ahí surgen los burgos, después domina Carlos. Entonces, acá en el pensamiento ancestral, si bien es cierto, existían no clases sociales, pero sí existían sistemas organizativos sociales, pero todo era comunitario, nada pertenecía a nadie. E inclusive no es que la tierra pertenecía al Inca, como la tierra pertenecía al monarca en Europa, no. En Inca lo que determinaba eran ciertas políticas para que toda la comunidad se encuentre abastecida, para que toda la comunidad se encuentre mancomunitariamente bien en el aspecto económico, porque no había economía, en el aspecto social y en el aspecto sobre todo espiritual y en el aspecto de salud, ¿sí? Y en el aspecto de salud. En el feudalismo, como les decía, las sociedades están los entes privilegiados, que eran los nobles y el clero, y los no privilegiados. En el feudalismo nosotros encontramos que las actividades económicas eran la agricultura, la ganadería y la pesca, porque realmente tecnología no había un mayor desarrollo, ¿sí? Los feudos eran grandes extensiones de tierras que pertenecían al señor feudal. Esta era la base económica de las monarquías, de los feudos, de las reinas, de los pueblos, de las ciudades, de las extensiones territoriales, como lo queramos llamar. Las tierras habidas y por haber pertenecían al feudo, es decir, un feudal podía decir desde aquí hasta donde imaginariamente se termina la tierra, es mío, ¿sí? Por lo tanto, eran las tierras denominadas indominicata, es decir, interminable, ¿sí? También había las tierras comunales que eran de aprovechamiento común, como los pastos, los bosques, los pantanos, etcétera, pero sin duda alguna que ya tenían connotaciones muy distintas y muy diferentes a lo que manifestabas tú del pensamiento ancestral, mi estimado Jorge. Sí, Armando, y es muy importante que notemos estos temas porque, mira, si retomamos las dos edades que hemos abordado en este día, tanto en el tema de la Edad Antigua como en el tema de la Edad Media, surgen los dos grandes sistemas económicos. Hablamos del esclavismo y del feudalismo. Y aquí quisiera hacer simplemente una reflexión porque también desearía preguntarme si no fueron estos sistemas los que originaron la famosa División Internacional del Trabajo. Mira que es muy complicado tratar de entender cómo, a época actual, los pueblos denominados de la periferia todavía tienen esa necesidad de migrar hacia los países del centro para realizar aquellas actividades que los del centro no lo hacen. Es decir, mira que en el proceso de migración actual, la gente sale de acá del país a hacer precisamente aquellas actividades sobre las cuales los europeos, los americanos, los norteamericanos, ya no quieren hacerlas.
¿Por qué? Porque de repente en algunos lados las consideran como peyorativas. Entonces, hay una división internacional de trabajo que bien lo señala Immanuel Wallerstein en los sistemas mundo, y que él precisamente, a pesar de que no es todavía el tema, habla de que el capitalismo absorbente nos llevó a tratar de manejar precisamente esa división ilusoria del planeta en países del centro y la periferia. Pero yo sí me pregunto, a este momento, si es que esa división internacional de trabajo, ¿en dónde? A nosotros, aquellos denominados países abastecedores de materias primas, no empezó precisamente con temas feudales y esclavistas, y que de repente nosotros seguimos agachando la cabeza porque nos dicen que somos países exportadores de banano, exportadores de cacao, exportadores de caucho, exportadores de caña de azúcar y ese tipo de cosas, cuando en realidad debería privilegiarse ese tipo de actividades, en detrimento de aquellas que nos envían los de Occidente, e inclusive hoy por hoy los países orientales, porque a nosotros nos envían productos que aparentemente por su gran valor agregado pueden alcanzar altos niveles de competitividad en mercados internacionales. Pero de repente, ¿no será que tenemos que repensarle un tanto este tema? Porque hoy por hoy, con esta pandemia que estamos sufriendo, deberían tomar mucho más fuerza y mucho más valor aquellos productos, aquellas mercancías que son vitales para la sobrevivencia de la especie humana. Porque el resto son solamente lujitos, el resto son solamente... como por ahí vemos, ¿no? en las famosas escalas de consumo que se manejan, son productos suntuarios, no es nada más. Entonces, el tratar de manejar un concepto identitario, a pesar de que no somos muy adeptos a tener una identidad tan fuerte, un concepto identitario en el cual hagamos valer lo que nosotros también hacemos, porque esos temas de hacer valer lo que nosotros tenemos nos harán precisamente tratar de disminuir las brechas entre los países del centro y los países de la periferia. Luego retomaremos, Armando, y seguramente las personas que nos escuchan dirán, en el diálogo nos fuimos a temas que no los analizamos al inicio, pero es importante que nosotros resaltemos esto y que en su debido espacio, porque le vamos a dar un espacio bastante fuerte al pensamiento latinoamericano, al pensamiento andino, ahí podemos precisamente tratar de abordar estos temas de una manera mucho más exhaustiva. Con esto yo quisiera terminar, Armando, no sé si tú... Sí, yo quiero hacer una última intervención, Jorge, ¿no? Porque es tremendamente fuerte las cosas que estamos dejando planteado para los diálogos. Y yo insisto, no se trata de discusiones o de que alguien tenga o no tenga razón, por favor. Y reitero esto con la finalidad de que se tenga el cuidado suficiente cuando abordemos esta parte de los diálogos. Porque, Jorge, es interesante decir, o concluir en la parte feudal, de pronto es un modelo, puede estar equivocado, y sobre todo los economistas, con mucho respeto, porque sé que van a poner el grito en el cielo con esto que estamos hablando con Jorge. Y no solamente economistas, pero yo pienso aquí que qué importante sería también tener un criterio de antropólogos, criterio de sociólogos, criterio de médicos, criterio de ingenieros agrónomos, de psicólogos y de otras personas con otras profesiones, que de pronto alguien va a decir, pero ¿dónde está la física? ¿Y qué tiene que ver el feudalismo con la física? ¿O qué tiene que ver el feudalismo con la química? Y mucho, realmente mucho, ¿no? Estamos nosotros pretendiendo precisamente romper ciertos esquemas, Jorge, de los que tradicionalmente hemos venido recibiendo académicamente. Y este ejercicio integrador, complejo, como nosotros le llamamos, se trata de aquello. Porque yo digo,
De pronto, pese a que estamos en el 2020, sí, de pronto, pese a que estamos en el 2020, por lo menos en esta parte del continente y sobre todo en el Ecuador, ¿acaso no nos sentimos en un feudalismo moderno, en un feudalismo 2020? ¿Y a qué me refiero con esto, Jorge? Porque si bien es cierto que la tierra pertenece a los agricultores, entre comillas, ecuatorianos, dejando de lado también grandes agricultores y pequeños agricultores, por favor. Pero estamos sometidos a normas y a políticas de qué es lo que tenemos que producir. Tú dijiste, retomando a Wallenstein con sus sistemas mundo, de que los países de la periferia o las sociedades periféricas tenemos que sacrificarnos para que se desarrollen las sociedades de centro. Entonces eso es tremendamente discutible. ¿Acaso no es el compromiso desde la academia crear nuevas metodologías? Bueno, serán reconocidas por europeos, serán reconocidos por orientales, por asiáticos, por rusos, no sé, por anglosajones, no sé. Pero de pronto no es también un momento de invitar por lo menos a la discusión integral. Acuérdate tú, Jorge, que en el caso de Plosevet, tú debes recordar de Edgar Morin, en el caso de Plosevet, precisamente Morin, para hacer un estudio de salud en este pueblito Plosevet en Francia, invita a un equipo multidisciplinario, claro, cuando conforma con sociólogos, con médicos, con estadísticos, con matemáticos, le dicen, oye, tú estás loco. E increíblemente demostró cómo se podría hacer estudios transdisciplinarios desde diferentes ópticas. A eso nos estamos nosotros atreviendo, porque somos los medios de producción y mira, el día de hoy amanecemos con el barril de petróleo de $1. ¡Caramba! De $1. O sea, somos los dueños del petróleo, pero no somos los dueños del mercado. Por eso yo me refería a las papas. No será, no sé, vuelvo a repetir, esto puede ser muy discutido y alguien puede tratarme, por favor, hasta de ignorante. No tengo problema. No tengo problema. En mi ignorancia me atrevo a decir que de pronto es el momento para reinventarnos. Y no me refiero al momento económico, social, de alejamiento, eso que estamos viviendo, no, sino más bien con temas trascendentales, con temas que más adelante vamos también a tratar, pero queremos enfocar estos diálogos, en este caso, con el elemento de encuentro que es un tema de geoeconomía y negocios internacionales. Pero creo yo, porque yo vuelvo a repetir, si nos ponemos a leer la verdadera historia del feudalismo, casi seguimos en lo mismo. Sí, seguimos atados a políticas, seguimos subyugados a políticas que ni siquiera le pertenecen a la toma de decisiones del Estado. Creo que una de las clases anteriores, o una de las conversaciones anteriores, decíamos, Jorge, nosotros producimos camarón, pero sin embargo queremos firmar el TLC con México y en México nos dicen que todos los productos entran en este TLC, pero no quieren el camarón. Pero por Dios, si el camarón es de nuestros principales productos de exportación, si no podemos firmar un TLC con un país que deje de lado una de nuestras principales herramientas de la agroproducción o de la agropecuaria, como lo queramos tratar. Entonces seguimos supeditados a que utilizamos nuestras tierras para bienestar de otros. Seguimos produciendo para otros. ¿Acaso mentalmente dentro de esa ley del caos que tú decías, Jorge, acaso no nos quedó desgraciadamente en el subconsciente esta barbarie de la conquista? ¿Acaso en nuestro subconsciente seguimos conquistados y no logramos salir de esos círculos viciosos que tú muy bien a veces lo llamas? La anarquía es válida en tanto y en cuanto sea aprovechada, ¿sí?, por los temas o hacia dónde dirijamos o cómo la utilicemos la anarquía. ¿No será el momento también de plantear nuevas políticas de producción, nuevas políticas de empresas, nuevas políticas de tecnología y todo lo demás? Porque yo insisto, a mí me preocupa estas cosas que estamos diciendo y que estamos en parte también leyendo o que hemos recogido de las lecturas que hemos hecho de la edad antigua y de la edad moderna, de la edad media, Jorge, hasta el día de hoy. Y caramba, vemos muchas cosas
que pese a que han pasado más de 500 años, pues seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo y eso también como sociedad es tremendamente alarmante, Jorge. Yo solamente quería dejar eso finalmente y creo que para despedirnos hasta la próxima semana. Sí, Armando, muchas gracias. Creo que fue muy, pero muy enriquecedor este diálogo. Espero que así lo tomen las personas que nos escuchan. Y luego deberíamos nosotros hacer el esfuerzo de plantear temas pero muy puntuales, Armando. Hoy se nos presentó algo que seguramente ni siquiera fue muy pensado de parte nuestra, pero mira que ver en nuestra sociedad actual, nuestra sociedad ecuatoriana, ver todavía vicios de imperialismo, vicios de esclavismo, vicios de feudalismos en cuanto al comportamiento, sobre todo en cuanto a los designios políticos que se nos imponen. Todavía nos causa ese malestar de encontrarnos, vean como ustedes lo ven todavía, de encontrarnos en una edad media o en una edad antigua, que no digo que sea malo, pero sí digo que en cuanto a comportamiento nos debería hacer reflexionar, porque aparentemente esos temas ya debimos haber pasado, ya como sociedad moderna, como sociedad contemporánea, ya debe ser otro nuestro comportamiento. Debemos impregnar, sobre todo desde la academia, como decía Armando, nuevas ideas para que de una u otra manera el país tenga nuevos trazos, nuevos horizontes y nuevos sistemas sobre los cuales nosotros podamos contextualizar nuestra propia idea de desarrollo. Muchas gracias, Armando, por el diálogo. Gracias, Jorge, y estamos viéndonos en nuestra próxima reunión, el próximo diálogo.